Escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, yo. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Bueno, nosotros llegamos al jueves, nuestro último día de programa en la semana. Bueno, así como adelanto, les cuento que en la columna de Jorge vamos, dijo el mosquito, él va a comentar parte de la entrevista que le acaba de hacer hoy Al Jazeera a Diana Mondino. Les cuento porque está haciendo tapa en algunos diarios, pero le quitan lo más sabroso. Le dio medio con un caño a Milei. Es un momento en el que me parece que el paranoico, ¿no?, del presidente debe estar creyendo efectivamente que hay un complot mundial en su contra, ¿no? Porque si hasta Diana Mondino anda hablando mal de él en Al Jazeera, bueno, no se lo pierdan. Bueno, nosotros vamos a estar repasando ahora en el editorial San Cayetano y algunas cosas que dijo García Cuerva, y también analizando un poquito lo que pasó ayer, que ayer fue fuerte. Hay que disfrutar de estos éxitos así relativos o coyunturales, porque no se repiten muy a menudo y hay que empezar a rezarle a San Cayetano para que se repita, para que se repita, ya que está San Cayetano, hoy le rezamos a San Cayetano. Bueno, el teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros es todos los días el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Tomemos aire, tomemos aire. En este país tendríamos que estar tomando aire y meditando, ¿no? Falta poco. Puede pasar cualquier cosa hasta que salgamos todos Hare Krishna de acá. Bueno, hoy es San Cayetano, 7 de agosto. Un día al que le prestamos atención todos los años, en realidad. El trabajo en sí mismo es un bien escaso en la región en la que vivimos. En realidad el trabajo entró en crisis en todo el mundo, pero todos los 7 de agosto nos acordamos de San Cayetano y se pone en el centro de la escena cómo andamos de trabajo. Bueno, este año, hoy, es un día muy especial porque muchos argentinos han pasado en limpio frente a cámaras, rezando con los curas, como sea. Muchísima gente en San Cayetano, muchísima. Y seguramente hubiese ido muchísima más si miles de personas que están sin trabajo no estuvieran midiendo si toman un bondi o no lo toman. Eso empezó a ser decisivo en esta Argentina de hoy. Si se va a algún lugar, evaluar el transporte, ¿no? Esto que parecía, miren, con Alberto Fernández no era un tema, miren cómo estaremos, que tenemos muchos temas nuevos de que quejarnos, muchísimos temas. A todo lo que los puteamos a Alberto Fernández tenemos cualquier cantidad de demandas nuevas para agregarle. Yo quiero que escuchemos un fragmento de la, no sé si se llama homilía o discurso, bueno, de lo que dijo García Cuerva ahí frente a los fieles de San Cayetano. Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren. No podemos desentendernos
de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad, como el hijo menor de la parábola que deseaba comer las bellotas que comían los cerdos. San Cayetano, ayúdanos a hacer de la Argentina una casa de reconciliación, en la que dejemos de descalificarnos, de odiarnos, de tratarnos mal y de usar palabras que lastiman mucho. Como nos dice el Papa León XIV, la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que nos miramos, en los que escuchamos a los demás, en que hablamos de los demás. Y en este sentido, sigue diciendo el Papa, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Bueno, yo me permito disentir un poquito con García Cuerva porque ese plural inclusivo que estaba usando García Cuerva a lo largo de todo el ratito que lo escuchamos, es retórico. Nosotros entre argentinos no nos estamos maltratando. Acá hay un gobierno, un presidente que maltrata al pueblo argentino. Esto no es una cuestión que podamos arreglar entre los que fueron a San Cayetano. Uno a veces, yo entiendo, retóricamente hay que usar un plural, hay que usar, si uno quiere, usa un plural, y parece que entonces el llamado es a todos los que estaban ahí, a nosotros, y de paso a la Casa Rosada, ¿no? Pero todos entendemos perfectamente, y por eso yo creo que también es hora de sincerar las formas retóricas, porque estamos lidiando frente a un personaje que más literal no puede ser. Y nuestras formas retóricas nos hacen no llamar la atención cuando hablamos. Nos hacen parecer aburridos. Parece que no estamos diciendo nada nuevo. Y lo que tenemos que decir es nuevo, porque este sufrimiento es nuevo. Y porque la opresión, este tipo de opresión que estamos sintiendo todos, tengamos o no tengamos trabajo, lleguemos o no lleguemos a fin de mes, aunque estoy segura que todos los que están escuchando acá no llegan, nosotros tampoco llegamos. Eso no quiere decir que vayamos rodando como cadáveres a los pies de Milei. Yo si fuera cadáver rodaría para lo contrario. Pero realmente creo que hay que hablar un poco más. No quiero hacer una crítica a García Cuerva. A mí me pareció muy bien todo lo que dijo porque, en la locución mencionó a todos los sectores que están siendo agredidos por el gobierno, a los discapacitados, a los cartoneros, que ahora resulta que en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad decidió que si la voz de Laura Alonso, esa no es un parásito mental, eso es un parásito mucho más que mental. Y vive de la plata del Estado sin hacer absolutamente nada desde que apareció en escena. Y la voz de Laura Alonso diciendo, esta ciudad decidió que no quiere que la gente meta la mano en la basura. A nadie, como decía García Cuerva, le interesa meter la mano en la basura, nena. Nadie lo hace por placer. Es difícil entender cómo por placer hacen algunas cosas los que están en la Casa Rosada, ¿no? Es difícil entender el placer ajeno a veces, sobre todo cuando es perverso y uno no lo es. Pero estar diciéndole a la gente que está buscando de la basura, que la ciudad de Buenos Aires decidió que no quiere gente buscando de la basura. Bueno, la gente no está ahí, como decía García Cuerva, porque es divertido o es cool buscar en la basura. Está justamente buscando en la basura para no rodar como un cadáver. ¿Lo digo claro o lo digo más claro? Y hay algo que dijo García Cuerva que a mí me remitió a un pensamiento que, digamos, yo lo vengo arrastrando desde hace muchos años, muchos años, porque escribí varias notas sobre el tema del guardián del hermano, que siempre me impresionó. Tiene para mí ¿vieron eso que yo les comentaba el otro día de Tokarczuk? De Olga Tokarczuk, la escritora polaca, que estamos todo el tiempo rodeados de historias individuales, que nunca hubo tantas narraciones en primera persona como en esta época, porque son las narraciones en primera persona de las redes sociales, donde todo el mundo se cree que es el ombligo del mundo y todo el mundo cree que la receta del pan sin harina es fabulosa, y hay maquilladoras para streaming y hay entrenadores para familias que quieran salir bailando. Bueno,
qué sé yo, se volvió una máquina de pelotudes internet, es cierto, pero a lo que iba es a que ella decía que porque estamos pensando todo en términos de primera persona, hemos perdido la dimensión de la parábola. Precisamente de lo que estaba, de la parábola, que es la historia colectiva. Cualquier historia colectiva es parabólica. A diferencia de cualquier historia de las que podemos leer en Facebook de gente que cree que su vida es interesante y que hay que consumir, que todos estamos muertos de ganas de ver su torta de cumpleaños. No está mal, no lo quiero criticar despreciativamente. Si hay gente que lo hace, está bien, pero lo que quiero decir es que todo esto por acumulación, por millones de personas que muestran su torta de cumpleaños o lo que corno sea, nos hemos quedado, como decía Tokarczuk, sin la dimensión de la parábola, que es la dimensión de la historia. Y esta alusión que hacía García Cuerva a la parábola, no exactamente a esa parábola, sino a la de Abel y Caín, ¿no? Cuando Dios le preguntó a Caín si sabía dónde estaba el hermano. Y Caín le contestó, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y en un libro que yo leí cuando era muy chica, Zygmunt Bauman, que toma ese fragmento, comenta, y esto es lo que traigo acá a la Argentina de hoy, ¿no? Que ontológicamente, es decir, sin ser sensiblero, diría Milei, ontológicamente, en ese pasaje, Caín tiene razón, él es él, Abel es Abel. No está escrito en ninguna parte que el hermano tenga que cuidar del hermano, pero sí está escrito en algún lado. Está escrito en nuestro ADN de mamíferos, está escrito en nuestra ética. Por eso Bauman dice que ontológicamente es correcto decir que, no sé, ¿por qué tengo que saber dónde está mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Bauman dice, ontológicamente es verdad, pero es preético. No hay ética en esa respuesta. No hay dimensión de la ética. Y nosotros somos seres humanos y no mamíferos como tantos mamíferos hay en el reino natural, porque tenemos una cosa que se llama cultura y tenemos una capacidad de simbolización, una capacidad de comunicación, un lenguaje que no tienen otras especies de animales, pero eso no quiere decir, y lo estamos viendo con el mundo tal como está hoy, que seamos mejores que los animales. Los animales nunca pondrían en peligro el planeta. Los seres humanos sí. Los animales matan, pero para sobrevivir, para comer. No, hay muy pocas especies que matan por matar, por el goce de matar. Prácticamente no hay ninguna. La violencia que traemos en el ADN tiene que ver con la supervivencia, no tiene que ver con la perversión. Y la perversión sí es fruto de una cultura, más precisamente de una cultura, la que por lo menos la perversión de la que estamos siendo víctimas todos nosotros, sí tiene un origen que, bueno, lo podemos rastrear muy fácilmente. Caso Epstein, Trump, Macri en el Caribe, con los tratantes de blancas que denunciaba, me olvidé el nombre de la chica, de la hija un socio de Macri que lo denunció, Lorena Martins, lo ha denunciado Gustavo Vera. Esto de si soy o no soy el guardián de mi hermano no es un tema religioso. Bueno, dicho en estos términos, sí, está sacado de la Biblia, de Génesis, bueno, pero nos incumbe a todos los seres éticos, a todos los seres que pensamos que venimos al mundo a hacer no siempre lo que más nos conviene a nosotros, sino en lo posible, lo que es correcto para nosotros y para los demás. No hay que ser comunista para querer lo mejor para uno y lo mejor para el otro también. No hay que ser cuca para querer lo mejor para uno y lo mejor para el otro también. Pero ahora que dije cuca, yo ya estoy harta de ser agraviada
y de escuchar la estigmatización batiente todo el tiempo sin parar, dicha por gente que no tiene un dedo de decencia, que no tiene currículum, trayectoria periodística para ofrecer, por gente que no tiene la menor idea de lo que es el prestigio, por gente que hoy dice esto y mañana dirá otra cosa, porque están ahí siempre, sople para donde sople el viento, y nunca, nunca se allanan a la verdad. Se van a tener que allanar a la verdad. No quiero terminar este segmento sin dar cuenta de lo que pasó anoche. Estamos en un momento crucial. Ojo con el padrón de la provincia de Buenos Aires, porque el juez Ramos Padilla había cambiado y había dicho, yo había leído esta mañana, que estaba todo bien, que eran cambios que iban a facilitar todo, pero no convenció a nadie. Y la justicia electoral le pidió que dé marcha atrás y que se vuelva a los lugares de votación anteriores. Así que igual, por supuesto, chequéenlo y fíjense, pero era un delirio eso de que la gente tuviera que, con lo que vale el colectivo, ¿a vos te parece que vas a convencer a alguien que no vota, que se tome 2 colectivos para votar? Imposible. Era para otro país, era para Suecia. Cuando seamos Suecia podremos hacer eso. Estamos en un momento crucial, porque se acercan las elecciones, porque esto que yo decía que va a comentar ahora Jorge de Mondino no es, creo que no es azaroso. Creo que hay una sensación dentro de ellos, en el terreno de ellos, de que todo se va a la mierda. Y es lógico que lo sientan y es lógico que lo piensen, porque nunca hubo otra posibilidad que esto se fuera a la mierda. Lo que tenemos que cuidar es que se vaya a la mierda con esto sin un centavo nuestro. Porque como viene la cosa, yo no solo quiero que se vayan, sino que quiero que se vayan sin un peso argentino, sin un peso de los que nos sacaron a nosotros. Ayer hubo política. No significa que vuelva a verla, ojo, no significa que vuelva a verla. No contemos con esta mayoría como una mayoría que ya se constituyó. Porque hay mucha gente que espera hasta último momento para que le hagan la oferta más cotizada. Yo hasta último momento y hasta que no lo vea, en mucha gente de ahí no confío. Pero bueno, estamos como estamos al día de hoy. Y Milei ha sufrido una derrota enorme, enorme, porque todos los vicios que se quiso dar con las facultades delegadas ahora entran en un terreno farragoso y es posible que el Congreso los anule. Sería genial, porque demostraría el poder legislativo, que no es eunuco, que existe y que existe para defender a un pueblo de un poder, de otro poder del Estado, que está fuera de eje. Y no sé si se dieron cuenta, pero el Ejecutivo está completamente fuera de eje. Ya venimos. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Cómo le va el Baum? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien, todo? Le puso a mi tocayo. Efectivamente, Sandra haciendo así. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¡Ay, no tenías que hacer eso! No, usted tampoco tenía que hacer eso con el dedito, ¿eh? Bueno, este es un programa familiar, tómenlo como que este es un programa familiar, nosotros Bueno, le cuento. bostezamos, estornudamos, esas Así cosas. así es. Somos seres humanos incluso. Exactamente. Casi. Bueno, dele nomás con Le su doy para columna, adelante. que se llama, espere que le Titulado- digo, sí, de la derrota legislativa al nunca más, la desesperación liberticida. Ah, y va a hablar de la irrupción de Milei en el conurbano, ok. Efectivamente. Primero, voy a tratar de enlazar esto también con lo que adelantaste de la ex canciller argentina, que fue entrevistada en el día de hoy por la red de Qatarí Al Jazeera, que es buenísima, la verdad. Una entrevista espectacular. Pero quiero... El tipo le sacó, ¿no? El tipo le arrancó las palabras, ¿no? Sí, no, y bueno, porque el periodismo, cuando se hace bien. Cuando hay periodismo y se inquisitivo. repregunta, está buenísimo. Claro, Lástima que es el que vemos inquisitivo. de ese tipo siempre es extranjero. Así es. Bueno, él nunca más. Javier Milei fue con su tropa liberticida al conurbano para sacarse una foto muy similar a la que se sacó en su momento Macri en Ciudad Oculta, unos. Subidito 8 a una años. tarima para no pisar la tierra. Exactamente, acá mostrando un basural en Villa Celina, al lado de una canchita de fútbol. Un basural, esa es la idea que tiene de los sectores populares, un basural. Claro, exactamente, que además poniéndolos como responsables de vivir en un lugar donde obviamente, en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, les están afanando todos los recursos desde hace 8 años, perdón, desde hace 6 años que asumió Axel Kicillof, básicamente una tercera parte del presupuesto de la coparticipación, amén de el resto de coparticipación que no le da producto de una mala cuenta que lleva a que la provincia de Buenos Aires tenga aproximadamente el 40% del PBI de este país y sin embargo le va el 20% de coparticipación. Al margen de eso, hoy está haciendo tema de discusión la grafía del nunca más, que pone este patético personaje junto con sus adláteres en una banderola
que dice kirchnerismo nunca más, ¿no? Y con el nunca más es el nunca más del logo del verdadero nunca más. Sí, y quiero poner un poco de antecedente histórico para que veamos de qué estamos hablando. La palabra nunca más fue utilizada por primera vez, lo busqué, me impresionó un poco, yo no lo sabía, en los juicios que la Unión Soviética le hizo a los Einsatzgruppen responsables del asesinato de 1,5 millones de judíos en Ucrania. Ajá. Es importante saber que hubo dos tipos de crímenes contra comunistas, judíos, gay, testigos de Jehová, etcétera. Uno de ellos fueron los campos de exterminio con cámara de gas y otro, o de hambre también en esos campos, y otros fueron a partir de los escuadrones de la muerte, que fue lo que se llama el holocausto de las balas. 2/3 fueron en los campos de concentración y exterminio y 1/3, casi 2 millones de personas, en el producto de cuando avanzaba la Wehrmacht. Sobre la población civil había unos escuadrones especiales que se llamaban Einsatzgruppen, que se dedicaban a fusilar a niños y a ancianos, etc. Uno de esos matanzas, una de las más terribles, se produjo en Kiev, en una fosa común que hoy tiene un monumento que se llama Babi Yar, ¿no? Se agarró a esa gente y los juzgaron en octubre del 46, 16 altos responsables de esos fusilamientos y fueron ahorcados. Ahí el responsable de hacer el alegato, un fiscal ucraniano, dijo: esto no sucederá nunca más. Y en ese juicio, perdón, Sandra, sí. No, es que no tenía ni idea de que tenía por un eso, antecedente, bueno, el nunca más. en ese juicio que se ahorcaron en forma pública a 16 nazis ucranianos, se acusó formalmente como el ideólogo a quien hoy es el héroe nacional de Ucrania, llamado Stepan Bandera, en ese juicio. Eso fue retomado, insisto, no estuvo en Nuremberg esa frase, estuvo en este juicio que estoy hablando, los juicios de Babi Yar, desarrollados en Kiev en el 46. Bueno, pero juicios a nazis. Sí, juicios a nazis hechos por los soviéticos. La democracia argentina produjo el Nunca Más como un libro, por primera vez, publicado en 1984 por la comisión, escrito, digamos, por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP, que fue entregado a Alfonsín por Ernesto Sábato en su momento. Esa frase fue tomada por César Estracera un año después, el 18 de septiembre del 85, con esta frase que voy a repetir: señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque ya pertenece a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, que está en la película que tuvo bastante trascendencia. 1985. Bueno, Estracera dice esto en relación al libro y en relación, insisto, a los juicios de Babi Yar de 1946. Esta es una frase que está siendo hoy banalizada, sin duda, y equipara, por eso hay que profundizar en esto, equipara el punto central del pacto democrático generado a partir entre el 85 y el 86, que implicaba que el respeto a los derechos humanos y el juzgamiento a sus máximos responsables, en el momento Videla, Macera y Agosti, Viola, y no me acuerdo los otros dos, que eran los máximos jefes de las tres fuerzas militares argentinas, ¿no? Y un personaje como Milei decide banalizar, equiparar a un movimiento popular, que es el peronismo kirchnerista, digamos, con un crimen atroz de lesa humanidad que tiene indudables ecos y vínculos
con lo que se juzgó en 1946, porque tuvieron en común que sus asesinos eran nazis, porque nazi era Videla, nazi era Macera, nazi era Viola, y nazis eran los que llevaron a cabo los campos de concentración y exterminio en la Alemania nazi y en Europa oriental y occidental. El hecho de que los militares argentinos hayan construido campos de concentración como la ESMA, probablemente el más conocido, es indudablemente una copia exacta de lo sugerido por Goebbels y Adolf Hitler, que acá se intenta todavía ningunear o disimular como si no hubiese un contacto absoluto. Voy al kirchnerismo, que me parece importante ver por qué está en esa banderola, ¿no? Sostenida por Patricia Bullrich, por Milei y compañía. Porque en realidad el kirchnerismo recuperó el peronismo en las banderas del nacionalismo popular revolucionario de nuestro país. En realidad ellos tuvieron un sueño de que el peronismo se pierda, como se perdió en su momento el proceso de evolución institucional, de la mano de la menemización o la dualdización. Claro. Habían tenido esa epifanía de los 90 en la cual un traidor llamado Carlos Saúl Menem entrega el movimiento nacional y popular a Alzogaray, a los enemigos del pueblo, la oligarquía, cuya expresión obviamente ese apellido quedó expresado incluso en la trayectoria como funcionaria pública de María Julia Alzogaray, que terminó presa. Como sin duda va a terminar preso Javier Milei. Entonces, el odio es obviamente a que Néstor y Cristina recuperan al movimiento nacional y lo ponen y le entregan nuevamente una bandera y lo lideran en pos básicamente de un modelo equitativo, de un modelo enfrentado al neoliberalismo, limpiándolo de menemismo y de dualdismo, reconectándolo con las políticas de los principios históricos que suponen la contradicción fundamental de este país desde hace 200 años, que es liberación o dependencia, patria o colonia, ¿no? Y porque impulsaron también, en la lógica de Juan Domingo Perón de 1951, del proyecto ABC, pronunciado, sugerido, impulsado por Perón, era Argentina, Brasil y Chile, con una primera forma de unidad sudamericana, que obviamente fue implosionado por el golpe, por las amenazas militares en Brasil y por el Departamento de Estado, que no soportaban una integración regional, como ahora lo están haciendo lo han hecho en relación al UNASUR, al ALBA, al Mercosur, etcétera, que no quieren saber nada con que esta parte del continente trabaje asociativamente y menos aún con los BRICS, por supuesto, ¿no? Y porque Néstor y Cristina apostaron por la defensa de la producción nacional, el consumo interno como herramientas centrales para el desarrollo local, regional y de integración, y que se enfrentaron al Fondo Monetario, a la lógica de las importaciones que destruye el trabajo argentino y obviamente la fuga de capitales. Soñaron con una continuidad de los patriotas, básicamente de Moreno, de San Martín, de Dorrego, de Güemes, etcétera, que querían un país realmente independiente, que estos personajes no quieren. ¿Qué relación me parece que puedo hacer frente a lo que hoy, asombrado, leí primero y después vi toda la grabación que está en YouTube, que recomiendo buscar, está traducida además, bastante bien traducida, no sé si es el automático de Google, pero en YouTube, que es una entrevista que le hace, el ciclo se llama Head to Head, cara a cara, ¿no? Y está conducido por un extraordinario periodista británico, musulmán, descendiente de hindúes, chiitas hindúes, de la India, perdón, que se llama Mehdi Hassan, ¿no? La red Al Jazeera es una red muy interesante catarí, bastante plural, con distintas visiones, pero con muy buenos periodistas. Voy a leer algunas cosas que le comenté a Sandra y que me parecen imperdibles, ¿no?
señora Diana, usted mencionó la corrupción en el principio del programa. ¿Es Milei un presidente corrupto? Diana Mondino, estamos hablando, ¿eh? Le entrevista a Diana Mondino, perdón, que le hace, insisto, en Al Jazeera Mehdi Hassan. Le pregunta a Diana Mondino. Y Diana Mondino contesta: espero que no, pero si lo es, algún día tendría que ir a la cárcel. El periodista, referido a la estafa de dólar. Libra. Sí, del dólar libra. Alguien ganó $250 millones, desaparecieron con esta movida, ¿no? Exactamente. ¿Usted cree que Milei participó de esto en términos de corrupción? Bueno, hay dos posibilidades, contesta Mondino. Atenti a las dos posibilidades. Sí, o no es muy inteligente o es corrupto. Usted elige, le dice a Mehdi, ¿no? Al entrevistador. Usted elige. Yo no sé. Periodista. Pero la entrevista es muy interesante porque se hace frente a un público a quien le da también la posibilidad de preguntar. Hay unas preguntas del público extraordinarias, incluso un argentino que digamos, desarma algunas de las cosas económicas que dice Mondino, pero entonces mira al público y dice: pero bueno, es la primera vez en la noche que Diana Mondino dice que Milei es un corrupto o uno estúpido, ¿no? Le dice, obviamente, pues son las dos opciones que ella. Bueno, ¿hay una tercera opción? Le pregunta el periodista. No soy la persona más indicada para saber eso. Yo le puedo decir, si usted quiere exportar vino a Suiza, tendría que pagar impuestos más bajos, etcétera. Pero no estoy muy seguro de poder decirle. Pero insisto, usted dijo que es un estúpido o un corrupto. ¿Cuál es? Y no sé, elija usted, ¿no? Después hay otra parte. Yo busqué en los portales, muy interesante, porque hace un rato estaba bastante desagregado en Clarín y La Nación, en los portales, una parte en donde le dice: bueno, yo leí que Rodríguez, que fue su jefe en el... Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez fue su jefe en la Fundación Mediterránea, dice que Milei es un desquiciado mental. ¿Y usted qué opina? No sé, sí, yo lo conozco a Rodríguez, efectivamente fue mi jefe durante 25 años, pero bueno, ¿qué opina de eso? Bueno, si mi jefe lo dice, si Rodríguez lo dice, debe ser verdad. O sea, Mondino lo entregó con Al Jazeera. Lo entregó de una manera, lo impresionante de la entrevista es que en realidad no es al principio, sino que luego de que el periodista profundiza y lo lleva a un lugar, la última, que dice: bueno, pero ustedes han hecho un desastre en términos sociales, con los discapacitados, etcétera. Bueno, y sí, pero bueno, era necesario. Después dice: ¿qué opina, por ejemplo, que dijo que el Papa era el maligno? No estoy de acuerdo con eso porque yo soy católica, tengo el San Benito acá puesto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué opina? ¿Le parece bien que alguien diga esa barbaridad del Papa que a mí me genera tanta simpatía? Pregunta cosas. No, me parece una barbaridad, es una locura, etcétera. Lo entregó, pero me parece que es parte de lo que vos decías, y con esto termino, Sandra, al principio. Las ratas están abandonando el barco. Se desangeló. Dejó de ser el rebelde y es el loquito. Así es, el enfermo mental. Exactamente. Bueno, gracias, Jorge. Primera tanda, ya venimos. AM530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¿Quién controla lo que vemos, leemos y pensamos? Este viernes 8 de agosto, a las 18 horas, te invitamos a la jornada de charla y debate. El proceso de concentración de medios, redes y plataformas digitales en Argentina y la región. 2 paneles para pensar el presente y el futuro de la información. A las 18 horas, nuevo proceso de concentración en Argentina, medios, redes, plataformas, inteligencia artificial y las regulaciones necesarias. Con Guillermo Ruz, Cintia García y Martín Becerra. Modera María Quintero. A las 20 horas, las nuevas regulaciones en la era digital a nivel regional. Con Irene León, de Ecuador. Natalia Benavides, de Brasil, Fernando Sánchez Mejorado, de México, y Fernanda Ruiz. Modera Diego Besiunas. Modalidad presencial, Mateu 130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa, escucha, preguntá, porque la concentración de medios es también una disputa por la democracia. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, este sábado 9, vení a desayunar al Pulqui con AM530. Amado Vudú y Camilo García, junto a sus equipos, te invitan a ser parte de sus programas. A las 9, Sin Diarios, con Ignacio Copani en vivo. A las 11, Minutos Contados. Acordate, todos los sábados, desde las 9 AM530, te esperan el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. No te lo pierdas. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Saberio del Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, yo. Aquí estamos de vuelta y vamos a saludar a Lucía García Itkinson. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Hola, Lucía, ¿cómo Ay, me estás? parece como Montevideo eso que tenés ahí atrás. ¿Sabes que sí? Qué intuitiva que sos. Sí, yo Estoy miro del una otro lado foto del y charco. te digo qué es, qué lugar es. Bueno, me alegro que estés en Uruguay. Por acá todo Recuperando un poco la dimensión humana, ¿viste? De la política, ¿no? Acá se respira un poco eso. Claro, Hoy, me caminando imagino. descubrí una placa en la casa donde vivió Sendik, por ejemplo, Raúl Sendik con su familia.
bueno, muy presente la memoria, ¿no?, de la lucha en Montevideo, que no era algo que recordaba particularmente, pero bueno, que hoy me impactó recorriendo. Y bueno, muy distinto a lo que se vive en nuestro país en estos momentos por parte del gobierno nacional, ¿no? Y justamente en relación a esto traigo un tema muy grave que tiene que ver con lo que está viviendo la comunidad LGBTI+ de nuestro país, la comunidad de la diversidad sexual, porque según el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, aumentaron los ataques, los hechos de violencia en un 70% en este primer semestre respecto del 2024, ¿no? 70%. 70%, se contabiliza todo, desde aquellos que terminan en crímenes reales, ¿no?, que acaban con la vida de las personas de la comunidad, hasta otras formas de violencia que, por supuesto, causan daños de distinta índole. Son 17 los crímenes de odio que se cometieron en este primer semestre del 2025 y por supuesto las más afectadas suelen ser las mujeres travestis y trans, ¿no? Después los varones gays, después las lesbianas, después varones trans. En cantidades estamos hablando. Pero lo que señala este informe con muchísima preocupación es que si bien muchos de los crímenes son cometidos por personas particulares y que a veces también tienen vínculos con las víctimas, lo mismo que ocurre en general con los femicidios, hay un rol del Estado muy evidente en también ser parte de ese maltrato y de esa violencia, de reproducirla, ¿no? En vez de proteger los derechos de las personas de la diversidad, que no es algo que nos sorprenda, pero un poco hoy cuando pensaba esta columna, me parecía que había que señalar cuáles son los vínculos entre los discursos y los hechos, ¿no? Esto que siempre señalamos, que antes de que la violencia se materialice físicamente, hubo una construcción simbólica que permitió, ¿no?, que posibilitó esa situación. Que la palabra habilita el acto. Exactamente. Y en el caso de las diversidades sexuales es muy automático, ¿no? Nosotros vimos cómo desde que asume el gobierno de Javier Milei empiezan a producirse hechos, algunos de mucha conmoción social, como el triple lesbicidio de Barracas, que bueno, que son la concreción, la materialización de lo que se escucha como discurso desde el poder, ¿no?, con toda la responsabilidad que eso implica. Hablamos con un escritor, un periodista, un dramaturgo, Franco Torcha, que además es muy lúcido para pensar estas cuestiones, y bueno, le preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo se pasa del dicho al hecho en materia de discriminación contra la diversidad? Y esto nos decía. Veo el pasaje de los denominados discursos de odio a actos violentos como un pasaje automático para la población LGBTIQ+. El ejemplo más concreto, acompañado por un silencio muy inquietante, es el de 3 crímenes homofóbicos del último año y medio. 3 varones gays que en la República Argentina fueron asesinados por ser gays tras concertar citas, encuentros con otros varones a través de la aplicación de citas Grindr o Grindr. Esos 3 varones en Santiago del Estero, Matías Reynoso, Florencio Varela, Lautaro Retamales Castillo, en la ciudad de La Plata hace poco más de un mes, Juan Pablo Mienes. Bueno, esos 3 varones concertaron citas a través de Grindr y encontraron en esas citas una trampa mortal. Fueron asesinados por ser gays. El impacto es instantáneo. Nosotros nacemos y crecemos insultados. Nuestros cuerpos tienen la memoria viva de la violencia sexual en buena medida en nuestras vidas desde niñas, niños y niñas. Es notable como, a diferencia de otros sectores que también son agredidos fuertemente por el discurso presidencial hoy en la Argentina, este agravio hacia nosotros da la terrible particularidad de que es un agravio que se sostuvo siempre, es agredir al históricamente agredido. Bueno, así, ¿no?, analizaba Franco Torcha este momento que está atravesando la comunidad de la diversidad,
donde, claro, él dice, nunca llegamos a una instancia de profunda reparación, ¿no? Siempre fuimos agredidos, insultados, pero bueno, ahora el ataque del gobierno se monta sobre esa vulneración, esa discriminación histórica. Hay que señalar que, según este informe también, las personas más afectadas son las más jóvenes de la comunidad, ¿no? Ahí también hay otra... Qué raro eso, porque ¿por qué será? Y bueno, los datos indican que entre las franjas de 20 a 29 años está el mayor número de ataques. Y probablemente porque sean quienes han crecido... Bueno, es el núcleo duro de Milei, esa franja etaria también, ¿eh? Claro, pero también es la franja etaria que creció con la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, probablemente con más habilitación social para asumir públicamente su identidad, y ahora tiene que se da cuenta de que eso no está tan legitimado, ¿no?, socialmente, y que, bueno, y que puede traer consecuencias de agresiones. Digo porque por ahí las generaciones más grandes crecieron en otras circunstancias, más allá del cambio de la democracia. A mí siempre me impactó mucho escuchar a las travestis decir que para ellas la democracia empezó en 2012, cuando se aprueba la ley de identidad de género, ¿no? Claro. Del 83 para ahí seguían siendo perseguidas por los edictos policiales, seguían siendo encarceladas por esta normativa que decía que se vestían de un sexo que no era el asignado al nacer. Entonces, creo que es interesante pensar y reconocer que para las personas de la diversidad no siempre las experiencias políticas son las mismas que para quienes no transitamos esas identidades, ¿no? Porque, bueno, hay algo de lo cultural que opera que por ahí a veces no tenés el registro porque no te pasa de manera directa, pero cuando conversás con personas de la diversidad te lo empiezan a graficar, ¿no? En qué cuidados se empiezan a tener en la calle, en cómo se empiezan a manejar con otras precauciones respecto de percibir una cierta hostilidad. Que, bueno, supuesto, con las mujeres está más pasando lo evidente. mismo. Se había dejado un poco de que las hijas avisaran a los padres si salían de la casa cuando llegaban. El otro día escuché una charla de John Uriarte, no sé si lo conocés, que es un voleibolista muy conocido, que es profesor de escuelas de vóley, y decía que incluso en esos ámbitos deportivos está pasando que los pibes copian las agresiones presidenciales y cualquiera le dice a otro mogólico o cosas por el estilo. Se está permeando la palabra desquiciada de Milei sobre los pibes, los muy jóvenes. Sí, está, digamos, retornando esa habilitación al maltrato y a la agresión directa a alguien por su condición sexual, ¿no? Sí, no, falta poco para que aparezca un puto tipo Fabián Llanola de nuevo, es el estereotipo del puto que vimos tantas décadas. Que estuvimos asistiendo a hinchadas de fútbol discutiendo los cantitos, ¿no?, cuando eran de ese tenor, y a que ese debate empezó a ser posible en un lugar donde estaba tan arraigada esa forma de expresarse. Y bueno, y estamos, dando pasos acelerados hacia atrás en ese sentido. Hay una preocupación muy grande, en particular con la comunidad LGTB, porque más allá de que encabezaron y organizaron la movilización, una de las más importantes, y la que dio el puntapié de una seguidilla de movilizaciones este año, el 1 de febrero. Después del discurso de Davos. Exacto, la marcha contra... Antifascista. Antifascista y antirracista. Bueno, no siempre y no toda la comunidad está articulada, organizada, o por lo menos, Franco decía, no en los términos tradicionales en los que pensamos la articulación, y sí hay un fenómeno de cierta implosión, ¿no?, de ciertas cuestiones que en esta confinamiento por la hostilidad que se vive en el espacio público, bueno, aparecen situaciones que se viven hacia adentro. Él mencionaba un caso, el de La Plata, de Juan Pablo Meireles, que es un docente, un trabajador de la Facultad de Ciencias Exactas, que es un compañero que era conocido, un referente, además un militante político, y a partir de que se conoció su crimen, no trascendió nada de las circunstancias en las que se produjo, no se habló de homofobia, ¿no?
alrededor de esto. Quedó como un hecho policial incierto. Sí, yo te juro que no escuché del caso tampoco. Yo lo escuché porque, bueno, soy de La Plata claro. y porque es, digamos, forma parte de los entornos comunes, pero este elemento, si bien a mí me parecía que podía tener que ver con esto, lo dice con claridad hoy Franco Torcha. Entonces, claro, fíjate cómo hasta dónde también llega esto de velar, ¿no?, ciertas cuestiones respecto de la condición sexual, que no deberían por qué estar veladas, ¿no? Porque, digo, las aplicaciones para citas circulan, se usan, las usan también las personas heterosexuales. Y sí, tanto Viuda Negra, siempre, ¿no? Pasan otras cosas además de las viudas negras, claro. Exactamente. Y bueno, y sobre esta cuestión, sobre esta implosión y bueno, y a las alternativas a esto también reflexionaba Franco, compartimos su palabra. Creo que es un tiempo en el que las subjetividades están estallando intramuros, es decir, que estamos reventando adentro, no necesariamente afuera. Entonces, el retraimiento es fuertísimo y tiene muchísimo que ver con que, pandemia mediante, nuestras vidas en general pasaron a ser vidas cada vez más privadas, mucho más encerradas, infinitamente más desconectadas en la hiperconexión. Todo esto que sabemos que efectivamente es así, está muy acentuado por este momento ideológico de la Argentina, que es un momento que fomenta a la vez un devenir privatizante de la existencia, con vidas privadísimas en todo sentido. Entonces, yo creo que la comunidad está articulada, pero creo que hay una nueva idea que tenemos que forjarnos de comunidad, que no es pensar la comunidad como se la pensó en el siglo XX, como se la pensó por ende opuesta necesariamente a la individualidad. Hay que entender que esos modelos cayeron, que estamos encima, digo encima como si no tuviéramos ya que lidiar con un sinfín de injusticias, instados a pergeñar nuevas formas de comunidad y a distinguir focos de compromiso, focos de acciones positivas, focos de construcción política auténtica y valiosa, de una manera dispersa. Es posible, muy posible, que estemos ante un panorama de mucha dispersión, pero esa falta de organicidad, de unidad en la comunidad no nos puede nublar. Tiene que hacernos entender que la temporalidad hoy es otra y las formas son otras. Entonces no va a haber un sismo, ni un único estallido, ni una única acción tendiente a modificar el estado de las cosas. Hay muchas en simultáneo, y repito, muy dispersas por allí, pero está en nosotros justamente también poder detectarlas y que, bueno, ni hablar en quienes comunicamos, ¿no? Poder comunicarlas, sistematizarlas para comunicarlas. Bueno, las nuevas comunidades organizadas, ¿no? Las nuevas comunidades organizadas deberían de tener claro que la única salida es política. Siempre es política, pero es algo que se está observando, ¿no? Lo que pasó en Congreso ayer, bueno. Pero hay que insistir, porque hay como todavía también en esos sectores una resistencia a la actividad política y no podemos resistirnos a la política porque es de la única manera que podemos salir de este laberinto. Totalmente. Bueno, yo creo que la resistencia LGBT está ahí presente, siendo una más, ¿no?, de las que confrontan y seguramente también tendrá su papel el día que saquemos a Milei del gobierno, que no va a faltar mucho. No falta mucho. Gracias, Lucía. Disfrutá de Montevideo. Abrazo. Abrazo. Un abrazo a Luis. Un beso a Luis. Nosotros vamos a una tanda y a escuchar un temita musical y ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes.
Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530.
AM530. AM530. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ahí estamos. Ay, volvimos. ¿Qué era esta cosa que estábamos escuchando la canción del mariachi de Elena Yelena Nicosoyan, más conocida como Elena Yerevan, nacida en Armenia, pero se hizo famosa en la Federación Rusa. Repito, canción del mariachi Elena Yerevan. Ok, bueno, vamos a la próxima nota. Ayer contábamos sobre la represión y le mandamos nuestros besos y nuestros cariños a Diego Gómez, que es Diego con Voz. A lo mejor ustedes lo vieron en las coberturas, está siempre cubriendo todo. Y es, no sé, es la tercera, cuarta vez que yo lo veo hecho pelota en el piso, porque lo gasean en los ojos directamente. Trabaja en radio digital. Y bueno, ayer fue la última vez que lo he visto tirado en el piso, y lo tenemos en línea a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches para vos y para todos los que están ahí en el piso. Y bueno, nada, mejorando después de de la represión del día miércoles, que pareciera que están sanguinados, ¿no? Como que están sacados las fuerzas de seguridad. Están sacados, sí, están sacados. La última vez que te habían echado gas en los ojos, me acuerdo que te escuché decir por la tele, basta, no vengo más, estoy harto, porque te habían pegado varias veces seguidas, pero volviste. Sí, la verdad que llegó un momento que, viste, ya me harté, viste, también de que me gaseen, viste, de que me peguen, porque también recibí uno de los palazos también sobre Avenida Entre Ríos por parte de la motorizada, y me quedó tengo la foto de la espalda marcada cuando me pegaron con el palo, porque las motorizadas avanzan y no le interesa quién esté. No, los hemos visto, y si hay algún jubilado con bastón, van derecho ahí, porque les encanta apalear a gente que no se puede defender. ¿Cuándo empezó Diego con vos, Diego? ¿Cuándo empezaste a hacer este trabajo de registrar hechos políticos? Yo, lo que es de lo que yo vengo haciendo ya del 2014 más o menos, ya del gobierno de Macri lo vengo haciendo. Y bueno, aparte estuve en la pandemia, cuando Bullrich salía a manifestarse en la pandemia en el Obelisco, cuando su gente de Revolución Federal, bueno, ese grupo que salía también a manifestarse en la pandemia contra el gobierno de Alberto ¿Cubrías Fernández. eso también? También cubría eso, y tengo los videos y todos en pandemia, cuando ellos salían a romper la cuarentena. Sería bueno ver esos videos. Sí, y es más, tengo hasta video donde la encaro a Bullrich en un lugar donde ella estuvo también, que no me quiso ni mirar, que bueno, que una estaba con su seguridad y me sacaron, pero sí, más o menos desde el 2014 ya que vengo haciendo Diego con Voz prácticamente. Y bueno, ¿pero cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Vos estudiaste comunicación? ¿Cómo se te ocurrió salir con un micrófono? Yo prácticamente hice un curso de periodismo para Mundo Villa TV en la Villa 31, en ese tiempo, en la Casa de Cultura de la 31. Yo estuve para ese equipo de Mundo Villa TV, y estuve con ellos haciendo ese curso de periodismo. ¿Y te sirvió? ¿Te sirvió? Claro, sí. Y después me empecé a largar solo, ¿viste? En la calle, con un micrófono, un trípode, y a hacer, ese tiempo estaba Macri, y empecé a salir ese tiempo a preguntar, a escuchar la voz de la gente en la calle, qué opinaban, ¿viste? De la situación, cómo la estaban pasando, a darle voz a la gente. Y por eso fue esta idea de salir con un micrófono y un trípode. De ese tiempo te digo que el micrófono era un teléfono que prácticamente era medio viejo, ¿viste? No lo de ahora, que estamos más avanzados. Pero empecé así con un teléfono y un micrófono común,
que era hecho por un auricular que me tomaba el audio y nada, y empecé de esa manera ahí. Después todo fue avanzando. Después me dediqué también a ir a buscar a periodistas que desinforman a la gente, como por ejemplo a Jonathan Viale, que lo fui a buscar. También lo fui a buscar a Luis Majul, que salió encapuchado, que me dijo en el video que tenía un problema familiar, porque él tanto atacaba sistemáticamente a Cristina, y entonces la pregunta era porque si él tenía algún problema con Cristina. Qué bueno, Diego, qué bueno. Sí. Así a varios, están todos los videos en mis redes. Tengo a Majul, a Jonathan Viale. Bueno, no solo eso, sino que también en la pandemia la fui a buscar a Canosa, que me quiso poner una perimetral por no querer contestar lo que yo le quería preguntar, digamos, prácticamente. Que por qué no salía ella a hablar en el gobierno de Mauricio Macri, con el Fondo Monetario tomado una deuda por Macri, por qué no habla de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal. Bueno, de ese momento, al otro día Viviana Canosa habló con su abogado en el programa y habló contra mí, diciéndome que la próxima me va a meter una perimetral porque no quiere que le pregunte a ella. Así que Diego, buenas noches, te saluda Jorge Elbaum, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo primero quiero decirte que admiro tu trabajo y que podrías enseñarle a la mayoría de los periodistas argentinos eso que aprendiste en el curso de periodismo en la Villa. Admiro realmente, y otros debieran hacer lo mismo, porque vos ponés el micrófono donde nadie quiere ponerlo y porque preguntás lo que nadie pregunta, porque este oficio de interrogar se ha terminado básicamente en nombre de los sobornos y los mercenarios que hoy no hacen periodismo sino operaciones cognitivas pagados por sus jefes, ¿no? Por sus dueños, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero una alabanza y segundo una pregunta. Este trabajo que vos hacés fue, digamos, es reproducido, yo lo veo muchísimo en redes sociales, etcétera. ¿Hay algún medio que se haya conectado con vos para contratarte por este extraordinario laburo que haces? No, la verdad que no. O sea, lo hago yo a pulmón prácticamente, lo hago a pulmón con lo que yo, aparte yo tengo, o sea, el laburo que yo hago, por ejemplo, yo me dedico a laburar con el tema, hago arreglos de lavarropa, y con eso me sustento a lo que yo hago, pero no me banca nadie, lo hago, o sea, y también lo hago con militancia, porque lo hago con militancia, o sea, con convicción y nada, lo hago como militante prácticamente, del lado de la gente, siempre estando del lado de la gente, y no, la verdad que no, o sea, desde que me contactaron. Entonces, no, Diego, vamos a tener que pedirte que después le dejes a la productora cómo se pueden contactar con vos para contratar a aquellos que necesitan arreglo de lavarropa para darte una mano, porque necesitamos gente como vos que siga saliendo a la calle, así que después te voy a pedir que le pases a nuestra productora, así podemos publicitar de alguna manera este extraordinario laburo que haces. Sí, nos podés hacer de cronista algún día. Vamos a sí, no hay problema, obvio. Vamos a seguir en contacto, Diego, pero realmente obvio, Sandra. Yo quería hablar con vos porque sos una presencia constante en la calle en estos tiempos complejos. Entendiste todo desde un principio, porque si me decís que estabas en la calle desde que Revolución Federal llevaba las bolsas mortuorias y las guillotinas que hacía Jonathan Morel, quiere decir que venís entendiendo la escena mucho mejor que mucha gente, que la mayoría de los argentinos. No solo eso, Sandra, sabés que yo denuncié a Revolución Federal con videos míos cuando salí de testigo para la legisladora Claudia Negra, porque a ella la atacaron en Casa Rosada Revolución Federal, Jonathan Morel, Cristina Luján Romero, la misma gente que se juntaba en la casa de la vecina de Cristina. Yo lo denuncié a ellos y también tengo los videos y todo, yo se lo presenté a Claudia Negra, que salieron en la televisión, también eso. No, la verdad, sí, decime. No, digo que la verdad que lo que fue el miércoles fue tremendo. Fue directamente la policía ya no le interesa y
fue directamente a tirarme. Yo estaba cubriendo y empezaron a tirar gases, vino uno y me tiró de costado el gas, como si ya me tenía marcado, porque prácticamente fue así. No. Ponete no máscara hubo la otro próxima. argumento. Ponete máscara, que Sí, no te vean sí. la cara, porque te tienen recontramarcado. Así que ponete máscara. Dale, sí, no, de eso olvídate, Bueno, Diego, sí, eso más que seguro. felicitaciones. Quería que Gracias, hablemos, quería felicitarte y mandarte un abrazo grande. Y decirte que quiero dejar algo para cerrar. Voy a estar el domingo en América en GPS. Ah, ok, bárbaro. Para En América. para avisarle a la gente en GPS. Sí. ¿A qué hora? A las 20 horas. A las 20 horas. A las 20, muy bien. Ya me confirmaron, sí. Bueno, él es Diego Gómez. Dale. Lo van a ver en las redes como Diego con vos. Y hace el trabajo que muchos deberían estar haciendo y no lo hacen. Gracias, Diego. A vos, Sandra, a vos y a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias. Abrazo, Dale, Diego. hasta luego. Abrazo. Dale, Chau, buenas chau. noches. Abrazo. Una tandita ahora. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. ¡Ey, vos! ¡Stoppelman! ¿Cuándo vas a actuar en un lugar más céntrico? Ahora, el sábado 16, Entre Ríos 484 Bar El Pulqui. ¿No te parece bastante céntrico? ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a hacer... Desinteligencia artificial. 90 minutos de risa sobre la vida cotidiana, el sexo, la nueva vida digital. Todo en el Pulqui Bar. Entradas por Passline o llamando al 11 35 90 57 45 para todos juntos hacer... Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Las Madres de Plaza de Mayo te invitan a sus cursos de formación abiertos a toda la comunidad. Historia, comunicación, lutería, derecho, movimientos sociales y mucho más. Para descubrir nuevas pasiones e intereses, para construir conocimiento colectivo, anotate. Los primeros cursos arrancan en agosto y se renuevan mensualmente. Precios populares. Para más información, manda un correo a contactounidelasmadres@gmail.com o ingresa a www.madres.org. Las madres siguen resistiendo porque educar es combatir. ¿Quién controla lo que vemos, leemos y pensamos? Este viernes 8 de agosto, a las 18 horas, te invitamos a la jornada de charla y debate. El proceso de concentración de medios, redes y plataformas digitales en Argentina y la región. 2 paneles para pensar el presente y el futuro de la información. A las 18 horas, nuevo proceso de concentración en Argentina, medios, redes, plataformas, inteligencia artificial y las regulaciones necesarias. Con Guillermo Ruz, Cintia García y Martín Becerra. Modera María Quintero. A las 20 horas, las nuevas regulaciones en la era digital a nivel regional. Con Irene León, de Ecuador. Natalia Benavides, de Brasil, Fernando Sánchez Mejorado, de México, y Fernanda Ruiz. Modera Diego Beciunas. Modalidad presencial, Mateu 130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa, escucha, preguntá, porque la concentración de medios es también una disputa por la democracia. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Muy bien, hemos vuelto y saludamos a Lucas Maida. ¿Cómo le va, Maida? Aquí estamos, muy bien, Sandra. Seguimos de pie, seguimos batallando como todos y como todas. Seguramente las personas que están escuchándonos o viéndonos por streaming. Y si nos están viendo, seguramente ya pueden ver que está conectada con nosotros. Te cuento, Sandra, te cuento, Jorge, que está Claudia Gadea. Ella es docente de San Miguel. Es más, creo que está en este momento ahí haciendo un huequito, terminando la jornada, y creo que continúa dentro de una institución educativa. Ahora nos contará. Ella es referenta del Centro Cultural 27 de Octubre. ¿De dónde? Dirán los oyentes, que no lo dije, de San Miguel. Hoy nos vamos para el noroeste del conurbano bonaerense. Claudia, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, bienvenida. Gracias. Hola, compañera, gracias por la ¿cómo va? invitación. Bien, bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche. Bueno, Claudia, queríamos conocer un poco acerca del trabajo que vienen desarrollando justamente en el Centro Cultural 27 de Octubre. Algo que tengo que agregar es que también trabajás en el programa Fines como coordinadora distrital, así que me imagino que parte del trabajo tiene que ver con lo educativo, pero bueno, queremos escucharte a vos, compañera. ¿Cómo viene todo? Bueno, sí. Amplio es el trabajo del Centro Cultural 27 de Octubre, no solo es educación, sino que llevamos adelante talleres formativos, capacitaciones en cuanto a los programas sociales durante mucho tiempo que venimos trabajando. También trabajamos con los vecinos, ¿sí? Te ofrecemos distintas capacitaciones, talleres de peluquería, manicuría, hemos tenido también oficios, sí, emprendimientos, textil. Los emprendimientos textil, tenemos un taller textil, el Centro Cultural. Bueno. Claro, ese es el espacio, digamos, centro, donde después derivamos a otros lugares, que el taller textil, por el espacio no podemos tener las máquinas, entonces justamente en otro espacio tenemos todo ambientado al tema de costura, ¿sí? Una compañera que lo lleva adelante. Tenemos Fines, también en el Centro Cultural, también damos apoyo escolar, y en otros espacios trabajamos la parte social, con los merenderos, ¿sí? Tenemos merenderos también, así que es amplio, por eso digo el trabajo del Centro Cultural. Mucho trabajo, bien, sí. Qué bueno escucharlo. Siempre decimos en la columna que nos oxigena conocer a las heroínas y a los héroes de la patria, que quiénes son ustedes, compañeras, compañeros, los que día a día ponen el cuerpo solidariamente. Quería preguntarte, Claudia, ¿en qué barrio de San Miguel se encuentran? Nosotros somos del barrio Sarmiento, sí, es un barrio que está ahí al límite con Santa Brígida, Moreno, sí, estamos al límite. Es un barrio amplio, digamos, amplio porque es grande dentro del distrito. Pero bueno, en otros barrios también articulamos con otras compañeras. Bien. Compañera, quería preguntarte, sé que te vemos ahí, estás con un fondo de escuela. De escuela. Este año estás como candidata a consejera escolar. La verdad que está bueno sacar en la columna de territorios a compañeros que este año tienen la posibilidad también de estar ocupando algún cargo de candidata, candidato. Habla también de una búsqueda este año en particular de que las listas representen a los territorios y estén las personas que trabajan cotidianamente. Así que te felicitamos por un lado, y por otro lado te queremos preguntar cómo lo estás viviendo, qué vienen trabajando, qué ideas hay para encarar una campaña tan complejo en este contexto. Bueno, primero déjame corregirte porque no soy candidata a consejera escolar, soy candidata a concejal.
¿Cómo? Ahí va. Concejal, qué consejera, concejal. Muy bien, aplausos ahí. Si bien el fuerte es educación, vamos por concejal, sí, vamos acompañando, sí, dentro de la lista de Fuerza Patria, sí, donde encabeza el compañero Juanjo Castro en la lista, y sí, Bien. estamos ahí en el territorio a full, caminatas, vecinos, sí. San Miguel es un distrito particular, ya sabrán, donde, bueno, no somos gobierno, nos cuesta muchísimo. Pero bueno, este año tenemos esperanza, sí, de que van con una lista vecinal el municipio y hay una lista de unidad, así que tenemos esperanza. Estamos todos trabajando para eso en el distrito de San Miguel. Un distrito que es complejo a la hora de respetar los derechos, de ser solidarios, sí, sobre todo de las políticas públicas, sí, que no existen acá. ¿Quién es el intendente? Jaime Méndez. Ajá. Sí. Hace poco yo publiqué en mis redes el tema del IVE, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que bueno, no se cumple. Sí, en San Miguel, todo lo que tenga que ver con políticas de género, sí, no se cumple. De sí no hay presupuesto municipal destinado a todo lo que tenga que ver con género, ni tampoco hay derivación desde nuestro distrito, sí, para estos temas. Somos las ¿No hay secretaría de género en la municipalidad? No. De porque hecho, casi todos los distritos hay, pero hay algunos suelen tener, sí, que nunca lo implementaron. No. De hecho, bueno, compañeras de distintos grupos de organizaciones, de espacios culturales, como es en nuestro caso, formamos la mesa intersectorial de género, que trabajamos articuladamente con el Ministerio, bueno, de Mujeres de Estela Díaz, ¿sí? Justamente porque esto no se desarrolla por los canales que se tiene que desarrollar, ¿no? De que sea el municipio. Claro. Y bueno, somos nosotras mismas también que nos encargamos de comunicarnos con otros distritos que sí sabemos que trabajan el tema y estar en el acompañamiento en el territorio. Bien, Muy Claudia. bien. Bueno, entonces queda clara que la propuesta es poder tener políticas, me imagino, ¿no? Políticas de género aplicadas en el territorio, que no es lo mismo, les decimos a las personas de San Miguel, que su voto vaya a un grupo de políticos que no apuestan a las políticas de género, a, por ejemplo, la boleta de Fuerza Patria que tiene a Claudia, que concreto es una propuesta que se aplique en política de género en el distrito. Claudia, es un año movido y vemos que hay mucha desinformación también. Creo que es una operación del gobierno nacional que parezca que es un año que no se vota, ¿verdad? Hay años donde se siente en la calle el tema y otros años como este, adrede, que pase de ser inadvertido, porque eso le sirve a este gobierno. Y decimos que las elecciones son un freno para decirle, frená, Milei. ¿Cómo encontrás a la gente? ¿Estás sabiendo que el 7 se vota? ¿Hay que estar reforzando eso? ¿Hay dudas? ¿Qué se está sintiendo? ¿La temperatura? No, claramente no saben, ¿sí? Piensan que es las PASO, muchos de los que estuvimos visitando dicen, no, pero ahora no es obligatorio, ¿sí? No están enterados, entonces eso sí. Así que sí, hay que salir a caminar, a decirle a los vecinos qué se vota, ¿no? Y justamente de lo que vos hablaste recién, Lucas, es por qué nos tienen que acompañar, ¿sí? Esto de que yo planteé recién de la política de género es una de las cuestiones que tenemos en San Miguel. El tema salud es lo que más preocupa al distrito de San Miguel. No tenemos un hospital, digamos, acorde a las demandas que hay. ¿Sí? Un hospital, el tema de salud, los servicios, los profesionales, o sea, nada. Si vemos el tema de salud, es una decadencia, ¿sí? Entonces también se recurre a los distritos vecinos, ¿sí? Pero porque también entendemos que es algo que no tiene prioridad en nuestro municipio, la salud. ¿Sí? Así podemos hablar de educación, de un montón de cuestiones, pero la salud es lo más preocupante en San Miguel. ¿Sí? Una persona adulta, no sé, que necesita un servicio que, estamos hablando de pediatría, clínico, diabetes, tiene que estar a las 4 de la mañana para sacar un turno y saber si llega o no, porque son mínimos los turnos que se dan, ¿sí? Donde entendemos que la cantidad, la demanda que tenemos es importante. Claro. ¿Sí? No estamos... Es un distrito muy grande, además. Cerrando, Lucas. Dale, Sandra, Claudia, Jorge, bueno, desde acá te enviamos un abrazo enorme, compañera.
Un gusto Bien. poder conocer en qué andan allá en San Miguel. Te deseamos el mejor de los éxitos y Gracias. vamos con Y la todo, entrevistamos que cuando se sea viene una gran concejal, ya en la próxima. La próxima como Bueno. concejal. Ahí Bárbaro, gracias. Ahí Tomo va. la invitación. Gracias. Abrazo gracias. enorme. Gracias a los dos. Muy buenas Chau, noches chau. para todos y todas. Gracias, Nos vemos. Lucas. Hasta Nos luego. vemos en Chau, chau. la semana que viene. Nos vemos. Semana sí. que viene. Sí, nosotros ahora un temita musical y ya estamos con Santiago Liaudat. Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530. La radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, Jorge, ¿qué escuchamos? Así te despido. Estábamos escuchando y antes de despedirme te digo la vela puerco, la vela puerca y el tema la revancha. Y con esta revancha me despido hasta el lunes. Te vas a hacer noni. No, voy a morfar primero. Bueno, está bien, haz lo que quieras, tenés permiso. Chau, chau, hasta el lunes, chau, chau. Hasta el lunes, hasta el lunes. Y nosotros nos quedamos con Santiago Liaudat. ¿Cómo le va, Santiago Liaudat? Hola, buenas noches, Sandra. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el ciclo. Hoy no Formosa. Hoy no Formosa. Vos sabés que se viralizó bastante la columna de la semana pasada. Yo di tu teléfono porque me llamaron un par de personas para preguntarme porque habían escuchado y estaban muy interesadas. Creo que nadie escuchó hablar de sobre Formosa de esa manera. Por lo menos yo nunca había escuchado. Sí, no con tanto amor, con tanta información. ¿Viste? Bueno, y vamos a volver sobre eso, ¿eh? Vamos. Mira, me gusta lo de vamos a volver, ¿eh? Que quede resonando. Bueno,
Hoy vamos a hablar de La Nación por Construir. Un texto que creo que nos ayuda a pensar este tema del ciclo, que es pensar el proyecto nacional. La Nación por Construir es un texto relativamente breve del año 2005, es un libro en verdad, de quien era en aquel momento arzobispo de Buenos Aires, doctor Jorge Mario Bergoglio, luego Papa Francisco. En 2005 él escribe este texto, que quienes estudiamos a su pensamiento y a Francisco, bueno, solemos darle un lugar de preeminencia a este texto, donde él sintetiza sus escritos desde el 98, que asume como obispo de Buenos Aires, hasta el 2004 aproximadamente, ¿no? Se agarra toda la etapa de la crisis del 2001 y 2002. Claro. Y escribe este texto que se titula La Nación por Construir, Utopía, Pensamiento y Compromiso. Y es muy interesante porque ahí, en esa época, lógicamente no era papa, y era menos diplomático el hombre, entonces tiene un estilo mucho más criollo, más punzante, más tanguero. Más chinchudo. Era un tipo fíjense, chinchudo, por ejemplo, sí. estuve repasando el texto, ¿no?, para armar la columna. Fíjense esta cita, para que tengan una idea de la virulencia que tenía ese discurso, que es muy interesante, ¿no? Decía: descerebrados y miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo de los otros, con la boca abierta y aplausos programados. Es buenísimo. Es buenísimo. Parece un verso del Indio Solari. Sí, es buenísimo. ¿Por qué? Bueno, está criticando a las clases altas y medias altas que admiran al norte, ¿no? Y miran hacia el norte. Les dice: descerebrados y miméticos pasajeros del furgón de cola. Es fantástico. Sí, es mucho más picante. Y lógicamente, a ver, cuando es papa, tiene que contener un montón de expresiones, bueno. Y en ese texto también hace referencia, que él nunca lo va a dejar de hacer, sobre todo en sus textos más personales, como la autobiografía, pero también en los textos del papado esto no está tan presente por una cuestión obvia, va a hacer referencia a los bombardeos, a los fusilamientos y a las desapariciones, ¿no? Como marcas de exclusiones, de memorias fragmentadas, de rupturas en nuestro proyecto nacional, que necesitan ser saldadas, ¿no? Fíjense qué interesante. En la época en que se empezaba a reabrir, estamos hablando de 2004-2005, la discusión sobre el pasado, ¿no? Particularmente el terrorismo de Estado y demás. Digo, es ese Francisco, es ese Bergoglio, mejor dicho, que va a plantear la idea de que la Argentina es una nación inconclusa, que todavía somos una nación por construir. Ya hay un primer punto de partida interesante, ¿no? La idea de que, bueno, acá hay algo que todavía no está terminado. No, somos proyecto. Y va a caracterizar, ¿no?, con bastante detenimiento este carácter de inconcluso. Y va a hablar de un concepto que me parece muy lindo también para recuperar, que es la experiencia de orfandad. Él dice: la sociedad argentina está viviendo una experiencia de orfandad. Recordemos, la orfandad es la falta de padre o de madre, y básicamente, aplicado a la política o a la sociedad, sería la falta de modelo, ¿no?, la falta de anclaje. Entonces va a decir: esta experiencia de orfandad se refleja en tres niveles, en tres dimensiones. Una primera, la pérdida de la memoria histórica. Recuerden, salimos de los 90, etcétera, etcétera, pero ¿cuánto de esto es aplicable al hoy, no? A nivel de la sociedad. Sí, totalmente. ¿Cuánto hemos perdido? Entonces, pérdida de memoria histórica, como dice él, como un desarraigo generacional y político, una discontinuidad de la memoria. Y él enfatiza mucho lo generacional y lo intergeneracional. Cuando se rompe el diálogo entre generaciones y desaprendemos lo que fue aprendizaje de nuestros padres o de nuestros abuelos. Entonces pensaba en esto en relación con las juventudes actuales y toda esta cuestión que está sucediendo, ¿no? Entonces, primer punto de esta experiencia de orfandad es esta pérdida de memoria histórica que nos da un anclaje en una historia nacional, lógicamente. Segundo aspecto de la orfandad es el desarraigo, dice él, espacial, existencial y espiritual. El desarraigo espacial es un desarraigo que se expresa con una sociedad anónima, impersonal, sin identidad ni memoria colectiva, ¿no? Donde se rompe el lazo, dice él, entre el individuo y el entorno. Me parece también que es muy... Bueno, él leyó profético. mucho Kush. Él leyó mucho Claro, Kush. sí, por supuesto. Me parece, ¿no?, que esto tiene que ver. Pero acá lo que está faltando él, dice, son los anclajes culturales y territoriales que nos dan sentido y cohesión social, ¿no? Acá está apuntando, si ustedes quieren, más a una dimensión más simbólica, ¿no?, de la falta de un anclaje, el no lugar. Que el no lugar es un producto de la globalización también, y el no lugar es el lugar de lo virtual y el lugar donde los libertarios se hacen tan fuertes. Por eso yo digo, ¿cuánta actualidad tiene esto, no? Entonces, la necesidad de reforzar la territorialidad, ¿no?, el anclaje en un lugar, romper este desarraigo espacial. Después hablaba de un desarraigo existencial,
que básicamente él dice, bueno, las personas ya no saben ni lo que son ni hacia dónde van. Esta idea de un poco de desorientación que nos impide imaginar un futuro común, un horizonte personal, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que se les pregunta a los jóvenes por su futuro y no saben, ¿no? Como la idea de que no hay un futuro predecible, una especie de desorientación vital, ¿no? Y él habla en este sentido de un desarraigo existencial. Y en tercer lugar va a hablar de un desarraigo espiritual vinculado a la pérdida de sentido de trascendencia, en el sentido de que, por supuesto, aparece lo sagrado, es una figura religiosa, Bergoglio, pero también habla de la trascendencia como la relación con el otro y con la comunidad. En qué medida cuando se abandona esa trascendencia, se abandona y se vacía la vida cotidiana de símbolos, de ritos, de referencias que nos conecten con algo más allá de lo inmediato, ¿no? Entonces, estas tres experiencias del desarraigo constituyen para él esta orfandad social en la que estaba la Argentina de aquel entonces, ¿no? Y el tercer punto de estas tres dimensiones va a ser la caída de las certezas, ¿no? Certezas frente al avance del individualismo, que socava ni más ni menos que los referentes ideológicos, la forma de entender el mundo. Claro, y la ruptura de la modernidad. Bueno, claro, pero que estamos en una especie de hipermodernidad en cierto sentido, ¿no? En esta era. Es como que la modernidad que estaba en los libros llegó a fondo, ¿no? Para quedarse en nuestras vidas, pareciera. Bueno, pero ya lo vamos a derrotar a todo esto. Pero básicamente lo que nos dice es que esta caída de certeza va a ser reemplazado en el neoliberalismo por el consumo, ¿no? De lo inmediato, de lo único cierto es lo que consumo y se pierde una mirada un poco más allá. Entonces, ¿qué va a proponer? Que creo que también tiene mucha actualidad. Él va a proponer recuperar la utopía. Por eso el texto se llama Utopía, Pensamiento, Compromiso, ¿no? La dimensión utópica de la realidad, no por supuesto como ilusión ingenua, no por supuesto como fantasía, aunque tiene algo, dice él, de la fantasía, de la alienación, la utopía, porque es pensar algo que no existe, pero nos da, dice él, y crea una palabra, y la palabra telostipo, dice, nos da una finalidad, el tipo de sociedad a la cual queremos apuntar, ¿no? Nos da la pauta del bien común, y dice que esto es lo que nos saca del cortoplacismo, y que nos permite ir aglutinando, si ustedes quieren, fuerzas, ¿no? En el camino de la construcción de la nación. ¿Qué es telostipo? El telostipo, telos es fin en griego, ¿no? De ahí viene telos, es fin. De ahí viene, por ejemplo, teleología, ¿no? Telos es fin. Y tipo es el tipo de sociedad al cual queremos dirigirnos. Es una palabra que inventa él, yo no sé si existe. Dice, hay que definir el tipo de sociedad que queremos, y vamos para allá. Bueno, sí, queremos un país para el 80%, para el 20%. Tal cual. Bueno, en verdad hoy la discusión es si queremos un país. Claro, ¿queremos un país o lo tiramos a la mierda? Exactamente. Esta gente creo que pone blanco sobre negro, y en ese sentido simplifica la discusión, ¿no? Hoy la discusión es, ¿queremos ser país? ¿Queremos ser nación? ¿No? ¿Queremos ser un pueblo? Y va a criticar los abordajes del futuro que se hacen en términos de catastrofismos o que todo es negativo, las profecías adversas sobre el futuro. Y él dice, acá habla del complejo de Casandra, es interesante, es un complejo psicológico, que es, perdón, aquel que ve el futuro negro y no puede hacer nada para evitarlo. Y él es muy crítico de este abordaje, si querés, intelectualizado del futuro, que no ve la dimensión de la voluntad y de la porque no hay política ahí, no hay política. Claro, y porque promueve la desilusión, en definitiva. Claro, esos son los que se quedan en la casa y no votan. Tal cual, que es un gran problema del pensamiento de esta época. Por eso el texto es utopía, pensamiento, compromiso, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo estamos pensando? Él va a decir, de hecho, al inicio del texto, que estamos en una época de crisis hermenéutica, de cómo estamos interpretando la realidad. Es cierto, entonces, claro. Este complejo de Casandra va acompañado con una introversión, una vuelta sobre el individuo, si querés más o menos edulcorado, pero es lo mismo en otra versión que lo que te dice el neoliberalismo, porque es el mundo no se puede cambiar, no hay futuro, bueno, claro. Hay que pasar por esto, ¿no? Había que Tal hacerlo. Cual. Entonces, él va a discutir fuertemente con esto, dice que eso es una primacía de lo formal sobre lo real. Ahí ya se ve el juego que él hace de polaridades, que luego en el papado lo retoma mucho, ¿no? Los famosos 4 principios ya están en este texto. El principio de lo formal y lo real, la unidad y el conflicto, el todo y la parte, y el tiempo y el espacio, ¿no? Son los 4 principios que propone el papado. Ya están en este texto del 2005. Y él va a decir que esta forma de pensar el futuro es una primacía de lo formal sobre lo real, ¿no? Porque en definitiva estoy poniendo por delante la idea por sobre la construcción de lo real, que es lo que define cómo va a ser ese futuro. Entonces, con esta idea, él va a decir, bueno, hace una apelación a la libertad, dice que el pueblo, en definitiva,
tiene que decidir ser pueblo, ¿no? Él va a hablar ahí de cristianismo, de cómo la aparición del cristianismo es la introducción de la libertad en la historia, bueno, hace toda una reflexión teológica, histórica, y va a plantear que la decisión de ser pueblo es una actitud ética que brota de la libertad. También me pareció muy actual esto, a 20 años, ¿no? Que hoy la libertad es el concepto en discusión en este momento, ¿no? Sí, totalmente. Y hay un concepto muy enriquecido, nada que ver, ¿no? Imagínense entre esto y la libertad liberal, que nos dice que mi libertad termina donde empieza la del otro. Acá estamos hablando de la libertad de un pueblo, de ser comunidad. Y él va a plantear que estaba en una disyuntiva la Argentina en ese momento, que fíjense si no es actual esto. Él dice, estamos frente a una decisión crítica, total y fundante. Crítica, porque tenemos que resolver entre la esperanza y la frustración, entre la vida y la muerte. Total, porque la decisión que tomemos va a abarcar un largo plazo y va a influir decisivamente en nuestra identidad, en lo que somos. Y es fundante, dice, porque va a fundar un modo de vivir. Entonces la decisión que enfrenta el pueblo, dice, por supuesto está en el contexto de la crisis, hay que entenderlo, la crisis del 2001-2002 a esto, ¿no? Sí, Entonces, dice, la decisión que enfrenta el pueblo es ¿queremos ser nación? ¿Queremos seguir siendo un país? ¿O nos contentamos con hundirnos, implosionamos y cada uno se arregla, ¿no? Entonces, él hace una apelación acá muy fuerte a ponerse, que es una frase que se ha usado después en panfletos y en la difusión del pensamiento de Francisco, hace una invitación a ponerse la patria al hombro. Es una expresión muy bonita. Sí. Dice, hay que ponerse la patria al hombro, hay que tomar esta decisión y salir adelante. Y va a apelar a 3 elementos pilares para reconstruir el tejido social. Bueno, va a hablar también de la concepción del poder como servicio. Bueno, hay muchos elementos ahí que no vamos a llegar a charlar, pero básicamente va a proponer 3 elementos, que uno es trabajar sobre la memoria de las raíces. Ahí es donde hace un rechazo tan fuerte a la imitación cultural, intelectual y espiritual de este capitalismo globalizado, y va a plantear, por el contrario, recuperar la memoria de las raíces, ¿no? Populares, nacionales, latinoamericanas, bien nuestras, ¿no? Entonces, la memoria de las raíces como huella de esperanza, no como una intelectualización del pasado, no como una pieza de museo, sino como una memoria que abre caminos de futuro, dice. Nos va a proponer además una lectura crítica y realista del presente, y va a plantear que ese presente se ve mejor desde las periferias. También resuena acá Francisco, ¿no? 10 años después. Sí. Nos va a decir, veamos desde la periferia y con la primacía de lo real sobre lo formal, ¿no? Si no compremos discursos, teorías, sino que analicemos la realidad y lo que la realidad nos indica y las posibilidades que contiene. Y finalmente, va a proponer una actitud de coraje frente al futuro. Es decir, salir del lugar de comodidad, empezar a pensar en ese telostipo, y ese telostipo, ese modelo social que queremos, ¿qué implica en términos de construcción de futuro? Así que creo que es un texto muy lindo para alimentar este ciclo bueno, dentro de poco hay elecciones, nacional. Es momento de ponerlo en práctica. Bueno. Gracias, Santiago. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros, Cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, tenemos un poquito menos de tiempo que ayer, pero vamos a empezar ya. Hola Sandra, no puedo aceptar que se gasten horas y horas diciendo que no se entiende por qué el FMI le da más guita al gobierno si sabe que no puede pagar. El FMI no quiere que le paguen, quiere tener al país agarrado de todas partes para gobernarlo a piacere. Tan difícil es, por eso Néstor les pagó y los rajó. A votar todos en septiembre y octubre. Marcela de La Plata. Ojalá pudiéramos transferirles toda la importancia que tienen estas elecciones a todo el mundo, pero tenemos que ser correa transmisora de la importancia de estas elecciones, ¿eh? Hay que hacer un laburo arduo y colectivo. Esta es una oportunidad para empezar con esto de la parábola, ¿no? Con esto de la historia colectiva. Hola, otro más. Hola Sandra, no puedo explicar el asco que me dio ver esa foto con esa manga de soretes utilizando el logo del Nunca Más para su campaña pedorra. Perdón las malas palabras, pero estoy muy asqueado. Pablo de Madrid. Mira, mientras Milei siga puteando, vos putea todo lo que quieras, ¿no? Sí, es increíble. Es como decía Jorge, ¿no? Parecía aquella foto, yo escribí una nota en aquel momento cuando Macri se lanzó a querer hacerse el popular y fue a una villa y se sacó una foto arriba de una tarima de madera porque no quería pisar el barro y agarró una nenita que estaba ahí, pobrecita,
Y después, como lo criticaron, porque la nenita, vieron cómo es Macri, que le dan asco a los chicos pobres. Bueno, y a Milei también, los chicos, las chicas, todo el mundo le da asco. Después Macri dijo, si sabía que se iba a armar tanto lío, le decía retirate, como se le dice a una mucama, ¿no? Le iba a decir a la nena de la villa, retirate. Pero bueno, nuestra clase media es el problema, chicos. Nuestra clase media es el problema. Que les encantan esta gente que suele ser elegida en este país. Pero antes de terminar con este mensaje, el uso del nunca más, ese uso rastrero, ese uso hijo de puta del nunca más, el nunca más sigue siendo, porque es nuestra. Ellos la pueden usar para lo que quieran, pero es nuestra. Es una manera de decir nunca más violencia política en este país. ¿O qué se creyeron que quería decir? Seguimos estando a favor de que nunca más violencia política en este país. Después de semejante genocidio, después de 30.000 personas, o las que quieren 9.000, 15.000, 40.000, el número no importa. Después de tantos asesinatos ocultos, disimulados, sin juicio, es un nunca más a la violencia política en este país. Les conviene defender, a todos nos conviene defender el nunca más, ¿eh? No se crean que los que tenemos una ideología más parecida al socialismo o al peronismo o al comunismo que a esto, no estamos de acuerdo con el nunca más, porque rechazamos la violencia política también contra los libertarios, contra todos. Ahora, si ustedes no participan de ese nunca más, aténganse a las consecuencias, porque la violencia nunca va de un lado para el otro solamente. Puede ser las primeras veces, pero los demás no son imbéciles, los demás se defienden. Así que no rompan las pelotas de nuevo con la violencia política, porque si la buscan la van a encontrar, muchachos. Si no queremos más violencia política, el nunca más es nunca más a la violencia política. El nunca más significa discutamos política y no agarremos los fierros. Eso significa para todos y todas. En realidad es nunca más al terrorismo de Estado, pero se dio al mismo tiempo que el pacto democrático con el que iniciamos este ciclo que Milei está destrozando en este preciso instante. Sandra, ¿por qué el Diego le decía cartonero a Mauricio Macri? Porque les quitó la supervivencia a los cartoneros para enriquecer más a su empresa Cliva con el negocio del reciclado de residuos. Rolando, de Florida. Bueno, nuestros oyentes van aportando. Yo me había olvidado porque le decía cartonero a Macri. Bueno, ahora está en el primo Macri, que es el primo pobre, está con las mismas ínfulas que el otro, que el millonario. Pero la manera en la que se dirigen a las personas, es decir, si te gusta revolver la basura en la ciudad de Buenos Aires no lo vas a poder hacer más, pero ¿por qué no te vas a cagar? ¿A quién le puede gustar revolver la basura? ¿Y la tuya, Laura Alonso? Ni la tuya. Buenas noches, Sandra y Jorge. Por decreto no va a haber más retenciones a la minería. Otros ganadores del gran afano de un gobierno Hood Robin. Saludos, Claudio. Esto yo no lo tenía claro. ¿Cuál es el sentido de no cobrar retenciones a la minería? ¿Cuál es el sentido de ese beneficio? ¿Por qué beneficiar a los que ya se están beneficiando con la minería? Porque con la minería, el que hace megaminería se enriquece per se. Encima, no vamos a tener retenciones de nuestros recursos naturales. Pero ¿quién es Milei para regalarle a Argentina como se le canta a él las pelotas? ¿Quién lo nombró emperador de los recursos naturales de la Argentina? Y sin rendirle cuentas a nadie en el Congreso. Pero ¿de dónde salió este tipo? ¿Quién le dio tantas ínfulas? Además está débil, no está fuerte. Decreta cosas que gracias a Dios volvió a haber un Congreso que se las rechaza. Por eso no estoy tan segura de que esta mayoría coyuntural en el Congreso
continúe, pero debería continuar, porque incluso los garcas que hay en las diferentes provincias, y no voy a hacer nombres, pero ustedes saben que los hay, y fueron votados también. ¿Cuánto garca se votó en las últimas elecciones? ¿Por qué no hacemos un pacto de buena voluntad y nos prometemos votar buena gente en las próximas? Porque la verdad no hubo garca que no fuera votado, queridos. Vas viendo provincia por provincia, es un espanto este país. Y bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo. Vamos, el galán de las madres y las abuelas. Tremendo, Sandro, gracias. Ay, sí, qué tema tan lindo el que pasamos hoy, hermoso. Sandra, en la provincia de Buenos Aires, los días de elecciones, los colectivos son gratis. Ah, qué genial, bueno, gracias. Igual hubo un mensaje de alguien de Avellaneda recién, porque yo dije, no se preocupen que voten en el mismo lugar. No, por supuesto que ante cada votación hay que fijarse, porque ni siquiera cuando se cambian los padrones, cuando no se cambian los padrones, uno vota siempre matemáticamente en el mismo lugar. A veces te cambian de a 10 cuadras, de 5 cuadras, pero eso es distinto a tener que tomarte 2 bondis. Pero bueno el dato de que ese día de las elecciones, igual los que no votan, si los convences, no te toman 2 bondis ni gratis, los tenés que llevar arrastrando, pero es el día para convencer, ir con el autito, con el flete, con el colectivo, pasar a buscar y llevarlos a votar. Eso no es arrear a la gente, eso es hacerla tener conciencia cívica. Y si hay que obligarla a que tenga conciencia cívica, a obligarla, porque esto se está poniendo muy pesado y esa gente tiene que ser consciente de que se tiene que salvar. Buenas noches, Sandra. Con nuestros medios y redes podemos construir una agenda que deforma pautas programáticas para 2027. Un programa común es lo que puede lograr la unidad en un frente nacional y popular con toda concepción y acción compartida. Ayudaría una conferencia de prensa diaria de Axel que además rompa la pata mediática del lofer. Abrazo, Héctor. Bueno, con Axel solo no alcanza, ¿no? Son muchos los que compiten y muchos los que tienen que arreglar, que quedarse de acuerdo, estar de acuerdo con un programa, quiero decir, ¿no? Otro, excelente, Jorge. Historia, información y compromiso. ¿Lo estás escuchando mientras cocinas tu arroz, Jorge? Con Sandra, un dúo que me encanta. Bueno, ahora me piropearon a mí. Sandra, no lo cortes tanto. Jorge, acá te defienden. Gracias. Lo corto mucho, pero él dice que le pregunte. Yo muchas veces le digo, no te voy a interrumpir, y él me dice, sí, pregúntame. Bueno, voy a tratar de interrumpirlo menos, perdón. Hola, no puedo seguir porque son las 10 de la noche, es increíble, y de jueves. Gracias a Victoria Nardone por la producción, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica, Pablo Casasola por el streaming, y ya llega El Refugio, ¿no? De Osvaldo Quiroga. Me los estoy acordando de memoria porque ya no me los ponen, pero cada día tengo un programa distinto, chicos. No es que no me aprenda qué programa viene después, es que cada día viene uno distinto. Bueno, nosotros nos reencontramos el lunes. Vaya a saber uno con qué país nos encontramos el lunes. Ojalá que sea con este mismo. Chau. Buen fin de semana. Tus labios cítricos me llena la sangre, vitamina C. Qué rico jugo que desparrama por mi piel. Acabas de escuchar Jugo de Limón,